¿Por qué el Perú quiere tanto a Lapadula? Para quienes no sean peruanos o para quienes no tengan bien claro quién es Gianluca Lapadula, en este video se enterarán por qué es uno de los hombres más queridos del Perú, a pesar de no haber nacido en esta tierra. Lapadula es un jugador ítalo-peruano nacido en Italia, de padre italiano y de madre peruana. Gianluca es un jugador que fue descubierto entre comillas de la nada en 2015, cuando un periodista peruano reveló a los medios que había un jugador italiano de madre peruana que la estaba rompiendo en la segunda división de Italia. Pues luego, al cabo de esa temporada, el jugador había anotado nada más y nada menos que 30 goles en una sola temporada con el Pescara. Dicha cifra goleadora era brutal, teniendo en cuenta que, a pesar de ser la segunda división de Italia, definitivamente es una liga mucho más competitiva que la liga peruana. Antes de este hecho, nadie tenía a Lapadula en el radar. Para aquel entonces, Ricardo Gareca ya era el DT de la selección peruana y él mismo se puso mosca. Fue a Italia exclusivamente para buscarlo y conversar con él. Se reunieron satisfactoriamente, pero al parecer Lapadula la tenía clara, puesto que dijo que su prioridad era Italia, pero que de todas maneras agradecía la intención del Tigre Gareca y de la Federación Peruana de Fútbol en querer tenerlo en la selección, puesto que no lo descartaba en un futuro. Desde mi punto de vista, era totalmente comprensible dicha respuesta, puesto que, a pesar de ser un hijo de una peruana, eso no excluye que también tenga un amor por el país donde nació, que era Italia. A su vez, si nos ponemos en los zapatos del mismo Lapadula, ¿hubieras dejado de soñar con la selección de Italia, país donde naciste, creciste y encima en tu mejor momento? Difícil. Probablemente ese haya sido su sueño máximo como jugador de fútbol. Justamente esa decisión no tardaría en causar reacciones negativas en los hinchas peruanos. Los peruanos suelen ser muy emocionales. Si los rechazas te ponen la cruz y Lapadula no iba a ser la excepción. Se le criticó muchísimo por la decisión que había tomado. Se le calificaba incluso de traidor o de arrogante. No digo que haya sido por parte de todos los peruanos, puesto que unos entendieron perfectamente su situación, pero otros no. El tiempo le diría a Gianluca que tomó la mejor decisión, aparentemente, puesto que fichó por el AC Milán y sería también convocado a la selección italiana. Mejor no pudo irle al popular Bambino. Estaba en su mejor momento. Mientras que por un lado fichaba por un club histórico y uno de los más grandes de la historia de Europa, como era el Milan, por el otro era convocado en la gloriosa Azzurri, la ganadora de 4 mundiales. Lo que vivía en ese momento era increíble. Pasaron los meses y Lapadula debutaría con la selección italiana. En su debut metería 3 goles frente a la selección de San Marino. Si bien esta no es la mejor selección que digamos, pero eso no quita dicho mérito de haber marcado un triplete en su debut. A su vez, su paso por el Milan no fue tanto como lo esperaba. Marcaría 8 goles tras 29 encuentros, lo cual no es una cifra desastrosa, pero sí discreta. El Milan como equipo no pasaba un buen momento y decidió prestar al Bambino al Genoa. Cabe resaltar que tenía un contrato por 3 años con el Milan. Asimismo, no sería nuevamente convocado a la selección italiana, donde solo disputó partidos amistosos, lo cual aún le daría la opción de poder jugar por la selección peruana. Entonces, de haber estado en su máximo apogeo, al parecer llegaba el momento de la depresión en términos de su carrera. Al parecer, Italia lo convocó para jugar dichos amistosos más que para intentar asegurarlo, puesto que pasaba su mejor momento y tenía cierta proyección como jugador. Pero al final no lo volvieron a llamar porque definitivamente había otros en su puesto en mejor nivel. El resto de años, hasta antes de ser convocado por la selección peruana, el jugador italiano de madre peruana pasaría por el Lecce y por el Benevento, pero nunca pudo superar su momento en el Pescara. Pasó un lapso de 5 años aproximadamente desde ese primer contacto de Gareca con Lapadula y por fin parecía que llegaba el momento para la selección peruana. El 26 de octubre del 2020 se confirmaba que estaba tramitando su documento nacional de identidad para poder ser reconocido como peruano, gracias a la ascendencia por parte de su madre. Y esto terminaría convirtiéndolo en un ciudadano peruano más, además de su ciudadanía italiana. Sucedió justamente una anécdota. Justo antes de ser convocado por primera vez a la selección peruana, el mismo Lapadula se hizo un peculiar tatuaje. Este tatuaje trataba de un indio aborigen de América. El ítalo peruano al parecer creyó que esta imagen que se tatuó representaría perfectamente al Perú, puesto que en su Instagram subió una foto del mismo y con un comentario acerca de sus raíces relacionadas con el Perú. No obstante, rápidamente este hecho se haría viral, puesto que la imagen representaba al típico indígena norteamericano, no al que habitaba en las zonas del Perú. Esto fue objeto de burlas por muchos peruanos y de noticia para la prensa peruana. Pero bueno,
Volviendo al tema principal, la Padula terminaría siendo convocado por Ricardo Gareca para la fecha doble que disputaría Perú ante Chile y Argentina respectivamente, por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. A Perú le fue pésimo en esa fecha doble. Perdería de visita por 0-2 ante Chile en Santiago y 0-2 ante Argentina en Lima. La Padula jugó parte del segundo tiempo en el partido ante Chile y de titular ante Argentina. A pesar que a la selección le fue mal, podemos decir que en este momento empezó ese amor que tienen los peruanos hacia la Padula. Claramente la selección pasaba un pésimo momento, pero los hinchas habían quedado sorprendidos por la entrega, ganas y pundonor que la Padula mostraba al jugar. Era increíble, parecía que daba la vida en cada jugada y a pesar de la situación adversa en ambos partidos, mostraba todo lo contrario. Desde ese momento, el hincha peruano se dio cuenta que con la Padula había la posibilidad del surgimiento de un nuevo delantero permanente para la selección, puesto que había mucha preocupación en este puesto, dado que Paolo Guerrero y Jefferson Farfán ya tenían cierta edad que no les iba a permitir jugar más años, y Rui Díaz era un delantero que lamentablemente no rendía para la selección, pero sí con su club. Ante esto, los peruanos vieron a la Padula como ese sucesor para aquella selección que pasaba una crisis, pues se estaba ubicando en el último lugar de la tabla de posiciones para las clasificatorias rumbo a Qatar 2022. Por lo tanto, Gianluca dejaría esa imagen positiva y además una inminente convocatoria para la próxima fecha doble. Como se esperaba, Gareca lo volvió a convocar y él mismo jugaría en esta fecha doble ante Colombia y Ecuador respectivamente. Contra Colombia, el cual fue el primer partido, a Perú también le fue muy mal. Perdieron 0-3 de locales. La Padula jugó de titular, pero poco pudo hacer. Pero a pesar de ello, igual se le notó que era de los que más empeño le ponía en la cancha. Pero ello no excluía que parecía el fin de la selección peruana en cuanto a su camino al próximo mundial. Estaba último en la tabla y venía de ser goleado en su casa. Luego de este partido venía el cotejo ante Ecuador, un partido que muchos peruanos incluso ya lo daban por perdido. Ecuador venía en un momentazo de golear 6-1 a Colombia, rival que recientemente había goleado a Perú. Peor aún, cuando sabían que este partido se jugaría en la altura de Quito, sede donde Ecuador se hace muy difícil y donde Perú solo ha ganado una vez en su historia. Es decir, era un partido prácticamente imposible de ganar para la selección peruana en ese momento. Y aquí es donde llega el momento donde se concilió ese amor de los hinchas peruanos hacia la Padula, que parece ser incomparable. Cuando parecía que todo seguiría dándose de mal en peor, apareció el Bambino en este partido. Sorpresivamente, Perú le ganaría este partido a Ecuador por 2-1 y la gran figura del partido sería Gianluca La Padula. El ítalo peruano se jugó un verdadero partidazo, dando 2 asistencias que fueron determinantes para el triunfo peruano. La entrega y las ganas que le metió La Padula en aquel partido fue algo espectacular. Lo más increíble de todo esto era que fue la primera vez que el jugador jugaba en la altura. Nunca en su vida lo había hecho antes y su actuación fue de lo mejor. Corrió aquel partido como un verdadero chas, como si toda su vida hubiese jugado en la altura. Claramente se vio que le costó, como cualquiera, pero fue el que más se esforzó y corrió durante el partido. En ese momento La Padula ya no era un jugador más, sino el popular La Pagol, en aquel jugador que se convertiría en un símbolo de resurgimiento de aquella selección peruana de Gareca que parecía caerse en el hoyo, puesto que posteriormente disputaría la Copa América en Brasil. Y en dicha Copa América, el mismo La Padula volvería a sorprender y a brillar, siendo uno de los mejores jugadores de aquella selección, marcando 3 goles y 3 asistencias. Perú conseguiría un merecido cuarto puesto en aquella Copa América y significaría el máximo momento mediático para La Padula. El jugador nunca antes había vivido tal momento de popularidad. El Perú estaba totalmente loco por él. Le crearon canciones, era ovacionado cada vez que se cruzaba con los hinchas. Hasta incluso pintaron un mural con su rostro. La Padula es más que un personaje para el Perú en este momento, a pesar que cuando se dio a conocer, mucha gente lo rechazaba por esa respuesta negativa que dio en su momento. Pero hoy es idolatrado por muchos hinchas peruanos. Del amor al odio, literalmente. Se le ve muy contento y sobre todo comprometido con la selección peruana. Todavía se vienen aún más momentos del Bambino con la selección peruana, por lo que esto recién comienza para él. El Perú es un país bastante aficionado en cuanto a su selección y La Padula es una de las principales figuras de esta afición. Pudo cubrir ese puesto que Rui Díaz no pudo, y ahora se le espera que pueda jugar al menos unos cuantos partidos con la máxima figura de esa selección, que es Paolo Guerrero. Esta historia de La Padula representa que no necesariamente debes nacer en un país para dar la vida por el mismo. El Bambino ha demostrado ser un jugador
tremendamente valiosa y que los peruanos podrán disfrutar por lo menos 5 años más, dado que ahora tiene 31 años. Hubiera sido bonito que jueguen, digamos que en su mejor momento en el Pescara y cuando era más joven, pero de todas maneras se ha dado este desempeño. La selección peruana y los hinchas peruanos no han tenido mejor regalo que la inclusión de este jugador en sus filas. Y esto ha sido todo por hoy, estimados amigos. Acaban de ver Filosofando Fútbol y los invito a apoyar este proyecto dándole like y suscribiéndose para que puedan ser notificados cada vez que este humilde servidor suba un nuevo video. Por favor, no olvides compartirlo con tus amigos, sobre todo con los más futboleros. Si deseas que se hable de algún tema específico, déjalo con toda confianza en los comentarios, que en este canal tenemos harto que hablar. Un abrazo de gol para todos. Hasta la próxima.